Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Eduardo Estrada, de la licenciatura de Contabilidad en la Escuela CESUM del grupo 3CPS. Vamos a hablar sobre la tabla de distribución de frecuencias. De la frecuencia, son las 4 frecuencias que vamos a ver. La primera frecuencia es la de frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta es muy utilizada en estadísticas descriptivas y es útil para saber acerca de las características de una población o muestra. Frecuencia absoluta. Supongamos que de las notas de 20 alumnos de un curso son las siguientes. Tenemos la que viene siendo la variable aleatoria en estadísticas, que es la XI. FI, la frecuencia absoluta. Las viene siendo las número de veces que se repite el suceso, la calificación en este caso. Como se puede observar, la suma de todas las frecuencias absoluta es igual al total de los datos utilizados. En este caso, pues vendría siendo como pues experimento, ¿no? O una prueba que estamos haciendo. En este caso, el número de total de los alumnos que asciende es a 20, son los números de las calificaciones que tenemos. El ejemplo aquí tenemos que vendría siendo los números y las veces que se repiten. 1 que ha tenido 1, 2 que ha tenido 2, 3 nada más ha tenido 1, un 4 un solo alumno, 5 4 alumnos, 6 2 alumnos, 7 2 alumnos, 8 3 alumnos, 9 1 alumno y 10 3 alumnos. La frecuencia absoluta acumulada, teniendo en cuenta que la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece el valor de una muestra de la población. La frecuencia absoluta acumulada es el resultado de todas las sumas de las frecuencias absolutas. Este concepto, que resulta clave para comprender el estudio de la estadística, viene representado con las siglas FI, F mayúscula e I minúscula. La diferencia de la frecuencia acumulada y la absoluta, es decir, es la única diferencia que existe entre ambas variables. Es que la frecuencia relativa acumulada se calcula haciendo una división entre el número total de las frecuencias y se representa con las siglas FI y NI, que viene siendo como está representada. Aquí pongo la diferencia de la frecuencia absoluta acumulada de la relativa, así como la frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores iguales o inferiores al valor estimado. La frecuencia relativa acumulada es el resultado de dividir la frecuencia acumulada entre el número de datos de estudio. Más adelante voy a hacer una tabla o un ejemplo en una hoja de Excel para que quede un poquito mejor explicado. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el término de contabilidad. Hace referencia a una medida estadística mediante la cual se puede obtener el número de veces de un mismo suceso. Es repetitivo dentro de un momento determinado. La fórmula es F minúscula I igual a N minúscula entre N, que es el número de datos. Estos datos de estadísticas se arrojan a la frecuencia relativa. Nos ayuda a descubrir cómo se repite o cada cuánto se repite un mismo número o en un evento. Eso lo usamos más, se usa más en estadísticas, y más bien ahorita que estamos haciendo nuestro proyecto nos va a servir mucho en cuestión de encuestas. Pero no es lo mismo la frecuencia absoluta, que siempre será el número total de veces que dicho suceso tiene lugar, mientras que la relativa calcula a partir de la absoluta, dividiéndose entre el número de sucesos. Igual, más al rato, igual como repito, más al rato voy a tratar de hacer un ejemplo. La frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia relativa acumulada es el resultado de ir sumando las frecuencias relativas de las observaciones o valores de una población o muestra. Esta representa por las siglas H mayúscula I. Ok, la bibliografía. Voy a hacer un ejemplo en Excel. Voy a
tratar de poderlo simplificar mejor. Aquí tenemos lo que viene siendo la X de la primera columna, la FI que viene siendo la frecuencia absoluta, la F mayúscula y la H, la frecuencia relativa, el porcentaje y la frecuencia absoluta acumulada. Lo voy a tratar de poner de un solo color para poder ir haciéndolo, ¿no? Aquí pongo la cantidad que viene siendo de los carros que hay en una privada. Es una pregunta que se hace ¿cuántos carros tienen en cada casa en una privada? Para saber cuántos hay. Entonces, aquí tenemos lo que viene siendo cuántas personas tenemos que no hay. Los números vamos a poner los números que hay nada más. Entonces, está lo que viene siendo el 0, el 1, el 2, 3 y 4. En la siguiente columna vamos a ver cuántas personas que no tienen carros son las que hay. Vamos a ver cuántas se repiten. Aquí está la primera. 1, 2, 3, 4. Y lo vamos a poner en esta. 4 personas no tienen, 4 casas no tienen carro. ¿Cuántos tienen un solo carro? Vamos a poner otro color para no podernos confundir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14. Tenemos 14. 12, perdón, disculpa. 12 casas que solo tienen un solo carro. Entonces, ¿cuántos tienen dos carros? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. 4 tienen solo. Que tienen dos carros. Los que tienen 3 carros solo son 2 personas. 3 personas, disculpa. 3 personas tienen 3 carros. Y las que tienen en estas casas que tienen 4 carros, solamente tenemos 2. Ahí tenemos. La suma nos tendría que dar de las personas que sacamos de la casa. Entonces sería, ahí usaríamos el número n. Son 25. Si hacemos la suma serían 4, 12 más 4, 16, 18, 21, 24. A ver. Ok, sí, ya. 16, 20 y 25. En la siguiente vamos a ir sumando a partir del número que tenemos de aquí vamos a ir sumando. Entonces son 4 más 12 serían 16 y así sucesivamente. 16 le sumamos los 4 que tenemos de la otra. Se le suman los 3, 23 y 2. Nos tiene que dar la misma cantidad que fue la suma anterior, que son 25. Después de esto, en la diapositiva les había puesto la fórmula, que viene siendo, se divide, que viene siendo de la frecuencia absoluta entre el número de datos que tenemos, y eso nos va a dar la frecuencia relativa.
Entonces sería, aquí sacamos el de 4 entre 25, 0.16. Y así lo vamos a seguir haciendo sucesivamente. 2 entre 25. El otro viene siendo 4 entre 25. 0.16. 3 entre 25. 0.12. Y 2 entre 25. 0.08. Entonces el porcentaje ya lo sacamos de aquí. Sería 16%, 48, 16. Y esto, el resultado nos tiene que dar el 100%. Lo sumamos y nos da el 100%. Y esta otra nos tiene que dar la suma de esto, de la frecuencia absoluta, de la frecuencia relativa, nos tiene que dar 1. En algunas ocasiones nos puede dar 0.099 y se recomienda que usemos, que lo redondeemos. Entonces en este caso sería 1. Y aquí nada más en la frecuencia absoluta acumulada la vamos a sacar del que nos dio de la frecuencia relativa. Y al último nos tendría que dar, lo sacamos del otro y se le va a ir sumando como lo hicimos en esta otra de acá, de la frecuencia relativa. Entonces es 0.16 más 48, que viene siendo el de aquí, sería 0.68. Y al último nos tiene que dar 64, disculpa, nos tiene que dar 1. 0.08, 0.92 y lo sumamos y nos da 1. Eso es todo. Espero y haya quedado un poquito comprendido y sería todo por mi parte. Gracias.